que la semana pasada decía, tuvimos muchos problemas porque no, bueno, tuve problemas yo por el computador que me atrasó porque tuve que instalar todos los programas nuevos porque los formateé y todo y no alcancé a preparar la presentación como quería. Entonces tuve que presentar un poquito nada más de presentación y dejamos harto espacio para preguntas, pero sentí que me faltó preparación. Quería hacer esta de nuevo, le había dicho a Miguel, hacerla de nuevo, grabarla, y no, de hecho le dije que no subiera la otra presentación, porque hay cosas que incluso no fueron correctas. Por ejemplo, yo les dije que en cierto modo se podría decir que Dios estaba siendo tentado. Falso, totalmente falso, equivocado, porque Santiago 1.13 dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Así es que ese fue un error garrafal. Ya, lo otro que me di cuenta que la Bernardita me hizo una pregunta, que espero esté ahí, la Bernardita, y yo le dije, se me venían como tres textos a la cabeza al mismo tiempo. Entonces, a la verdad, se me vinieron esos tres textos, pero empecé con uno y después no fui al más importante para ella, porque ella me había preguntado, y quiero aclarar esto antes que empecemos la clase, por eso que estoy aclarando aquí. Ella me había preguntado qué pasaba siendo que los 144.000, digamos, iban a alcanzar la perfección, en cierto sentido. Entonces, como iban a alcanzar la perfección, eso requería un tiempo. ¿Qué pasaba con los que a última hora se iban a añadir al pueblo de Dios por el fuerte pregón? Y si no, iban a tener a lo mejor tiempo o plazo como para poder cambiar su carácter. Pero yo le di las otras explicaciones, pero no le di las citas de primeros escritos, ¿ya? Y justamente, a ver, sigue eso. Primeros escritos, página 67, que era la que tenía que haberle dicho primero. Entonces, ojalá Bernardo me esté escuchando. Porque acá dice, ¿qué va a pasar con esas personas que se añaden a última hora? También lo hemos dicho en otras ocasiones antes. Pero acá dice, algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Entonces dice, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen, está en el tiempo final ahí, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Ya, ahí está poniendo un tiempo ya cuando se va casi a decretar eso, que estamos bien cerca a propósito, pero yo creo que hay que añadir algo, y es que veo que, claro, muchos pensamos, ¿no? Cuando me obliguen a guardar el domingo, yo voy a decir que no, porque yo, ¿cómo voy a guardar el domingo? Yo voy a guardar el sábado. Pero, ¿cómo estamos guardando el sábado? ¿Lo estamos guardando realmente? Porque si no lo estamos guardando como debe ser, estamos en el mismo caso. Y más peligroso todavía, porque podemos engañarnos con la idea de que nosotros no vamos a ceder a las tentaciones de Satanás cuando ya cedimos. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos preparativos ahora. Por eso cuando dice, deben obtener ahora decisión para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia, yo creo que eso deberíamos aplicarlo también de esa forma. O sea, de hacer nuestra obediencia una obediencia perfecta, como Dios manda. ¿Ya? Entonces, Bernardita, el punto es que esos que al final van a escuchar el mensaje a última hora van a tener menos tiempo, pero van a tener que aprenderlo en pocos meses y van a tener que desaprender muchas cosas. O sea, va a ser una desventaja terrible. Por eso que los que ahora tienen la oportunidad de escuchar, que escuchen y que se pongan bien en sintonía. Ahora, la ventaja que van a tener es que van a tener un buen ejemplo. Porque como esto va a ocurrir en el tiempo de angustia previo, cuando haya persecución, ¿ya? Eso va a obligar a que se tomen decisiones. El zarandeo va a separar a los falsos cristianos de los verdaderos. Y entonces, siendo verdaderamente cristianos de corazón, los que no lo son van a tener un buen ejemplo para imitar un buen motivo de inspiración, aparte de Dios mismo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo que va a estar siendo derramado en la lluvia tardía, como para emprender esa carrera y lograrla más rápidamente que lo que nos tomó a nosotros. ¿Se fijan? Entonces, esa es como más o menos la respuesta.
por eso que siempre se hace hincapié, si pues oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque del mañana no sabemos. Solamente nos pertenece el hoy. Y ahora debiéramos ser perfectos en nuestra obediencia a Dios, dentro de nuestro conocimiento. Muy bien, dicho esto, teniendo en consideración esos puntos que me parecen importantes, que no fueron bien considerados, y lo otro que faltaron varias diapositivas que no es bueno estar todo el rato leyendo. De paso, una cosa más. Yo encargué ya, gracias a Miguel me ayudó, encargamos una cámara, porque como ahora no tengo cámara en mi computador, tenemos que hacer dos conexiones, una con el celular y la otra con el computador. Por eso que ustedes van a ver a veces que queda medio desfasada la voz con las diapositivas al tener la presentación final. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más fácil y yo quiero tener la facilidad de repente de salir y volver a entrar para no dejar una diapositiva puesta como media hora mientras estoy hablando, poder salir y volver a entrar de nuevo. Ahora es una complicación. Entonces, ahora tengo que dejar la diapositiva puesta ahí. Espero que después eso nos facilite un poco más las cosas. Así que bueno, ahora sí, Hermana vamos a comenzar. Yatilin, Sí, yo le puedo dime. facilitar una cámara si necesita para que no compre. Si ya está comprada, pero la encargamos a Estados Unidos, así que viene en camino. Muchísimas gracias, Karina. Te agradezco Ya. mucho. ¿Ya? Estoy contenta porque Karina ahí está, recién su mamita se unió, creo que ya debe estar aquí en la reunión. Y está su papá también ahí y ojalá que también pueda escuchar el tema de hoy. ¿Ya? Vamos a orar para poder comenzar la reunión de hoy. Así es que cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor. Nuestro amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu compasión, tu gran misericordia, por todo lo que tú haces por nosotros y queremos pedir ahora en forma muy especial y señalada, aunque no lo merecemos, pero confiamos en tus promesas, Señor, que tú estés con nosotros como prometiste, que estarías hasta el fin del mundo y que te hagas presente. Habemos más de 2 o 3 aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque en tu nombre pedimos esta reunión, Señor, para que sea a la vez consagrada a ti y hecha por ti. Rogamos que tú nos dirijas, rogamos que tú nos bendigas y que podamos salir contentos de haber estado contigo. Te lo pedimos inmerecidamente en los méritos de tu amado Hijo, nuestro también amado Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a esto. Yo puse una diapositiva al comienzo, antes de las otras que habíamos pasado, que vamos a tener que repasar algunas, que dice así: porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. ¿Ya? Entonces, la idea es que Cristo tenía que venir y dice fortaleza humana, ¿se fijan? Porque él humanamente era fuerte desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista moral. ¿Por qué era fuerte? Porque no estaba caído en pecado. Él había tomado el cuerpo caído con los resultados del pecado, que era digamos, la parte física, pero no la parte espiritual. Esa estaba fortalecida, como la de Adán antes de pecar. Y tenía que venir con su fortaleza humana y divina combinadas. ¿Ya? Tenía que venir así. ¿Para qué? Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, ¿cuáles ventajas superiores? Físicas, morales, intelectuales, de todo orden, Adán era superior a nosotros. Incluso se dice que del Espíritu de Profecía, hablando de los antediluvianos, dice que ellos tenían, eh, ¿cómo es que dice? Habilidades que no vemos hoy, no las vemos. O sea, a ese extremo, cuando nosotros conocemos ahora a hombres, pero tremendamente talentosos y qué sé yo, pero no se alcanza a ver lo que era Adán. Ahora, Cristo vino con su fortaleza humana y divina, fortaleza humana, que tenía la misma que tenía Adán antes de pecar, digamos, sin tendencia al pecado, con su naturaleza espiritual, y lo vimos, que decía su naturaleza espiritual impecable, su naturaleza moral perfecta. Esas dos tenían que combinarse. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios desde la caída,
resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. Fuera del Edén, o sea, cuando ya cayó, porque estuvo fuera del Edén una vez que ya había caído. Ahora, con su propia fuerza, debilitada por el pecado, ¿no? Ya Cristo sabía que no era posible que el hombre pudiera resistir las tentaciones de Satanás. Y Cristo sabía que Satanás lo iba a venir a tentar. Ahora, lo que dice aquí es, obtiene para los caídos, hijos e hijas de Adán, aquella fortaleza con la que vino él, con la que tenía Adán, aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos. ¿Se fijan? Obtiene para ellos eso mismo. ¿Se acuerdan que decía que nosotros podíamos llegar a tener la condición de impecabilidad de Adán antes de que pecara? ¿Se acuerdan de esa cita? Bueno, no se olviden porque son citas muy importantes. Y si la quieren repasar, repasen la presentación de más atrás porque ahí está. Dice que esa es una fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, la que Él obtiene para nosotros, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás, en el nombre de Cristo. Ahora, la fe en los méritos del Hijo de Dios, falta la L, del Hijo de Dios, elevaría, ¿qué los iba a elevar? La fe. ¿A qué? ¿O a qué cosa? ¿De qué forma? De tal manera al hombre lo elevaría, que podría resistir las artimañas de Satanás. El hombre tenía que ser elevado para poder resistir a Satanás. Y por la fe, los méritos del Hijo de Dios podría conseguir eso. Se le concedería, y aquí esta cita la puse porque yo puse la que les di, que no se las di en diapositivas, solamente la había leído, más esta otra para poner las dos. No me acuerdo si esta es, pero puse dos que hablan de lo mismo. Dice, se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, o sea, toda una vida nos iba a llevar a arrepentirnos y tener fe en la expiación, arrepentirnos y tener fe en la expiación. ¿Por qué? Porque cuando hablaba acá, mire, de que teníamos que ser elevados, mire, acá, cuando dice que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, no podía resistir, es porque además está la culpa. La culpa y la incertidumbre de no ver el rostro de Dios y no saber qué piensa Dios de nosotros o cuál será nuestro destino, eso nos debilita enormemente para recibir el poder de Dios. Por eso que se requiere fe para poder asirse de los méritos de Cristo. Entonces, por eso que acá dice que tendría que ser una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios. Había que ejercer constantemente no solo arrepentimiento, sino que también la fe en la expiación. Y así, dice, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Porque esta cita es fuerte si no se entiende correctamente, porque algunos dicen, pero eso es salvación por obra, o sea, si tú no te esfuerzas, pero, o sea, la salvación no depende de que uno se esfuerce, sí y no. Si no te esfuerzas, ni sueñes con la salvación. ¿Hay una parte que tiene que ver con el esfuerzo humano? Sí, desde luego que la hay. Pero el esfuerzo humano por sí mismo no consigue nada. Es necesario que nosotros nos unamos a la fortaleza humana divina de Cristo, ¿ya? Ahora dice, entonces hay una parte, sí, que tiene que ver los esfuerzos. Entonces serían aceptados, pero ¿por qué los esfuerzos son aceptados si lo importante es el resultado, piensa uno? Porque determinado tipo de esfuerzos invariablemente va a conseguir determinado tipo de resultados. Ahí está, ¿ya? De acuerdo al esfuerzo es el resultado. Porque hay gente que no alcanzó a tener el resultado, pero tuvo el esfuerzo necesario y Cristo se lo va a contar como si lo hubiera hecho. Ejemplo, el ladrón en la cruz. Ahora, dice acá, la humanidad de Cristo alcanzó las profundidades mismas de la desdicha humana y se identificó con las debilidades y necesidades del hombre caído, al paso que su naturaleza divina se aferraba del eterno. ¿Se fijan? Acá
hay muchos misterios en esto de la combinación de las dos naturalezas de Cristo y su relación con la naturaleza divina de su Padre. Tenía él su propia naturaleza divina y aparte de la del Padre, las dos estaban unidas. Y la parte humana estaba inseparablemente unida con la divina. Y sabemos que eso era mientras él no pecara. Si él pecaba, se iba a separar la parte divina de la humana. Leímos las citas de eso también. Ahora dice, él alcanzó las profundidades mismas de la desdicha humana y se identificó con las debilidades y, eh, necesidades del hombre caído, al paso que su naturaleza divina se aferraba del eterno. ¿Se fijan? No está hablando de su naturaleza humana, está hablando de su naturaleza divina, de la segunda persona de la divinidad, que se aferraba del eterno, de la primera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Eso está más o menos diciendo ahí. Dice, las pruebas y sufrimiento de Cristo habían de impresionar, al hombre con la comprensión de su gran pecado al quebrantar la ley de Dios y habían de llevarlo al arrepentimiento y la obediencia. O sea, era el propósito de Dios que cuando su hijo estuviera en la tierra, ¿no es cierto? O antes que estuviera en la tierra también, cuando fuera revelada la palabra de Dios a los profetas en la antigüedad y se les hablara del Mesías, al contemplar, por ejemplo, Isaías 53, ¿ya? Que de paso muchos judíos, para ellos ese capítulo está vedado, no lo leen, no lo estudian. Eso habría de inspirarlos, llevarlos al arrepentimiento y a la obediencia. Y a ser aceptados por Dios mediante la obediencia. Ojo con esto. Dios, siempre decimos que Dios acepta al pecador. Acepta al pecador arrepentido. No se olviden nunca de eso. Dios se acerca al pecador que no está arrepentido para aceptarlo cuando se arrepienta. ¿Y quién le da el arrepentimiento? Dios. Así es como esto opera. ¿No es cierto? A ver de nuevo. Dios se acerca al pecador que no está arrepentido. Perfecto, sí, se acerca, porque si no nunca se arrepentiría. Él tiene que darle el arrepentimiento. Una vez que le da el arrepentimiento, si él lo recibe, entonces es aceptado por Dios mediante la obediencia, porque ya la obediencia comienza en el punto en que la persona decide recibir a Dios, porque ese es un salto al vacío. Eso es una actitud obediente, es obediencia, y lo que Dios le ponga por delante, si él decidió seguirlo, lo va a hacer. Cuando él está poseído por esa actitud que Dios pone en nuestro corazón. Él lo pone cuando nos da el arrepentimiento y cuando lo recibimos. Cristo entonces imputaría su justicia al hombre y así lo elevaría en valor moral ante Dios, de modo que fueran aceptables sus esfuerzos. Nuevamente viene esta otra cita, refuerza la anterior, ¿se fijan? Pero explica cómo es que el esfuerzo humano iba a ser aceptado, para que no se entienda como que iba a ser nada más que, basta con que te esfuerces y no importa si tú simplemente, bueno, eras un drogadicto y ahora dejaste la cocaína, pero todavía fumas, no hay problema. No, no está hablando de eso. No es que lo importante, el mérito esté en el esfuerzo mismo no es el mérito, depende de todo este proceso. Dice que cuando el hombre aceptado a Dios mediante la obediencia, ¿no es cierto? Dice, ha sido aceptado por Dios mediante la obediencia, por el arrepentimiento y la obediencia. O sea, mire, el arrepentimiento y la obediencia a la ley para ser aceptados por Dios mediante la obediencia. Parece la lengua, pero así es. Entonces, dice, eso lo iba a elevar en valor moral de modo que fueran aceptables sus esfuerzos para guardar la divina ley. ¿Ya? O sea, es un conjunto, es R, responsabilidad compartida. Es un conjunto de cosas que se dan cuando el hombre entra en relación con Dios y entra en una relación de reconocimiento de los derechos de Dios y de su gran necesidad de Dios. Y cuando reconoce que Dios tiene derechos sobre él, pero que él es indigno y que necesita, y Dios le promete y escucha, ¿no es cierto?, de alguna manera ve que Dios le pide a él obediencia, entonces, sí, Señor, pero como dijo, ¿se acuerdan el hombre a quien el hijo estaba con un espíritu inmundo y los discípulos no le podían sacar el espíritu inmundo? Porque, bueno, por varias cosas. Y Cristo baja del monte y los pilla en esta situación ahí, y entonces le dice,
el hombre le pregunta a Cristo qué pasa, y dice, mi hijo lo toma, este espíritu lo tira acá, y en el agua y en el fuego, y tus hijos, tus discípulos se lo traje y no lo pudieron liberar. Entonces el hombre le dice, pero Dios le dice al hombre, bueno, pero si al que cree todo le es posible, ¿tú crees? Sí, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. Es que el pobre también ya tanto rato que estaban tratando de sacarle el demonio y no podían, y eso es lo que pasa cuando nosotros fracasamos en nuestra vida espiritual, que eso eh, le ayuda al fracaso a otros, que tienen sus ojos puestos en nosotros. Entonces es grande la responsabilidad de estar siendo fieles a Dios. Por eso dice acá que, a ver, de nuevo retrocedamos para que se me perdió aquí ya la cosa. Bueno, vamos a tener entonces arrepentimiento, nos va a llevar al arrepentimiento de Dios y a la obediencia de esa ley, y al ser aceptado por Dios mediante la obediencia, Cristo va a imputar la justicia al hombre y lo va a elevar en valor moral ante Dios, de modo que fueran aceptables sus esfuerzos para guardar la ley divina, la divina ley. ¿Ya? La obra de Cristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros guardáramos esa ley, la obra de Cristo era reconciliar al hombre con Dios mediante la naturaleza humana del Salvador y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. Oye, estas cosas de verdad que parecen trabalengua, es complicado, pero hay que repasarlo y hasta... Yo les recomiendo que repasen algunas presentaciones si les quedan dudas para que vayan internalizando esto con más calma, ¿ya? Cristo entonces, la obra de Cristo era reconciliar al hombre con Dios mediante la naturaleza humana, ¿ya? Del Salvador. Y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. Iba a ser representante de Dios como Dios ante los hombres. Iba a ser representante de los hombres como hombre ante Dios. Y dice que va a ser eternamente el representante nuestro en el cielo, porque va a quedar unida, o quedó unida desde que él tomó en la encarnación, tomó nuestra naturaleza, quedó unida a su naturaleza divina con la humana por la eternidad. La va a retener para siempre. ¿Ya? Y dice acá, Cristo tenía, esto es lo que nosotros vimos, que tenía dos individualidades, pero solo una persona. No lo vamos a repasar porque ya lo vimos y vimos cómo fulguraba a veces su divinidad a través de la humanidad, todo eso. Eh, y acá vimos también que Cristo era semejante, que no era igual a nosotros, que se requerían las dos naturalezas mezcladas, porque si no, no habría podido lograr nada y no nos habría podido salvar si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano, y que el admirable misterio de las dos naturalezas y cómo se mezclaban, eso es lo que nosotros no vamos a poder entender, y es lo que explicaría muchas cosas, pero no podemos entenderlo, podemos acercarnos. Dice que a nosotros unirnos a la fortaleza de Dios, ¿no es cierto? En cierto modo podemos penetrar ese misterio en nuestra relación con Dios, con la divinidad de Dios que nos fortalece, porque es un elemento sobrenatural que se une a nosotros para poder levantarnos. Y en esa forma casi podemos percibir un poquito esto de la mezcla de naturaleza divina-humana, porque también nuestra naturaleza humana se mezcla con la naturaleza divina en cierta forma. Entonces acá decía, recordaba que Cristo lo arriesgó todo, leímos esa cita, que Cristo habría dado su vida por un solo pecador, leímos en cuanto a la tentación, porque algunos piensan que si Cristo era divino, entonces no podía ser tentado. Aquí dice que sí podía ser tentado, que si no hubiera posibilidad de caer no habría sido tentado, y tenía que ser tentado como el hombre es tentado, y ponía en riesgo su divinidad si es que caía. Y luego habla acá de que Cristo no tenía ni una mancha de pecado. Estoy repasando citas, por eso lo estoy pasando rápido. Que no había ninguna mancha, ninguna inclinación al mal, ni se rindió de ninguna manera a la tentación. Que nos hagamos a Cristo completamente humano, porque a nuestro Cristo era completamente humano y era completamente Dios. Cuidado, no. Aquí dice, así bien, bien clarito, dice, no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Esa también la leímos, pero quiero recalcarlo porque es sumamente importante. No puede ser, él no puede ser hecho completamente humano, ¿ya? Pero sí tenía que ser humano en todas nuestras desventajas humanas en la medida de lo posible. Eso sí, tenía las condiciones obligatorias. Ahora bien, esto,
debía cumplir condiciones obligatorias al encarnarse. ¿Ya? Acá dice, ya la leímos esta, que había condiciones que el Padre había puesto. Yo diría que esa es de toda esta cita es la clave, es la más importante, la más importante de todas las citas que yo he visto sobre la encarnación de Cristo, es para mí esta, la más importante entre todas, porque esto nos hace ver cuáles son los límites entre su naturaleza divina y humana en la práctica. En la práctica, cuáles eran los límites para una y otra. Solamente había un protocolo que cumplir y en base a eso estaba dado cuándo podía intervenir su naturaleza divina y cuándo debía sujetarse su naturaleza divina a su naturaleza humana. Si no entendemos esta cita, no entendemos nada de la encarnación. Esta es vital, esta cita es la más importante para mí. De todas las citas de la encarnación, es esta. Y está en el tercer tomo de Spirit of Prophecy, que está en inglés, página 260 a la 261, pero ustedes la pueden encontrar traducida en el español en el quinto comentario, tomo del comentario bíblico adventista, en las notas de Elena G. White respecto de San Juan 17, 4 al 10, para los que tienen Biblias con espíritu de profecía. Ahora, esta no vimos, la mencioné nada más, pero quiero que vayamos a nuestras Biblias. ¿Dónde me estoy dando a conseguir? Aquí. Vamos a Filipenses 2, 6 al 8. Vamos a ver ahí esa cita que es importante para lo que viene ahora. Y esa cita dice así: el cual, primero dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nos está desafiando a parecernos a Jesús, que era hombre Dios. Pero ¿cómo si yo soy hombre? Pero también puedo ser hombre Dios en el sentido de que, unido a Dios, puedo lograr las cosas que Cristo logró. Y dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, es importante lo que sentimos, sí, pero ¿de qué tipo de sentir? No, el sentir que viene de Dios no se queda solamente en sentir, es tan profundo que alcanza a tomar las determinaciones más sagradas de nuestro corazón para que puedan ir a la acción. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O sea, él no dijo, voy a aprovechar que soy Dios, entonces voy a hacer esto, voy a resucitar a mi papá, voy a convertir la piedra en pan. No, no tuvo como un aprovechamiento, no tuvo como una ventaja el ser igual a Dios. Dice, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Eso es, se despojó. Dejó a un lado, tomó unas cosas suyas que eran importantes, buenas, y las dejó a un lado para no usarlas. ¿Ya? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se fijaron? ¿Hecho igual a los hombres? No. Aún siendo siervo, no era igual. Aún siendo siervo, porque dice clarito ahí, mire, dice, tomando forma de siervo, pero forma, solamente la forma, hecho semejante a los hombres, o sea, pareciendo ser un siervo, teniendo la forma de un siervo, fue hecho semejante, no igual, a los hombres, y hallado en la condición de hombre, y aquí está lo complicado, se humilló a sí mismo. Esto era real, la humillación era real, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia era real, y la muerte era real, y la muerte de cruz. ¿Se fijan cómo ahí se va viendo más o menos todos estos matices? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ya, vamos a tener en cuenta entonces que Él no se aprovechó de que era Dios. Ahora dice, la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen el poder divino con su agente humano. Eso es lo que estábamos diciendo. Tiene que echar mano del poder divino. Sin el poder de Dios nosotros no podemos. ¿Ya? Entonces, la obediencia de Cristo a su Padre es la misma que se nos exige a nosotros. Es la misma. No tuvo ni una ventaja en el sentido de
de usar un poder divino para obedecer, no. Usaba el mismo poder que tenía Adán antes de pecar, pero con desventajas físicas que lo hacían más vulnerable. Ahora, el hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen el poder divino con su agente humano. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. ¿Se fijan? Podía aferrarse al poder divino. ¿Pero cuál poder divino? El de su padre. Porque él tenía poder divino en sí, sí, pero para vencer la tentación, para vencer las pruebas de índole moral y espiritual, debía aferrarse al poder de su padre. Porque nosotros también tenemos que aferrarnos a un poder que está fuera de nosotros. ¿Se fijan? No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios. Y por eso es nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces, vino como un hombre para obedecer. Él obedeció como un hombre, como un hombre. Y por eso es nuestro ejemplo. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía hacer un Dios. Entonces ahí cuando Él dice que no echó mano de ser Dios para poder tener el poder para obedecer. ¿Por qué? Porque Él tenía una naturaleza sin tendencia al pecado. Sin embargo, las desventajas de su naturaleza física, 4000 años dañada por el pecado, lo hacían más vulnerable. ¿Ya? El hambre no era conocida por Adán. Jesús pasó hambre terrible en el desierto. 6 semanas sin comer, sin ser fortalecido en el apetito. Estaba muriendo de hambre. ¿Se fijan? Los insultos que sufrió sabiéndose Dios, eso no los había sufrido nunca. Adán nunca los sufrió. ¿Se fijan? El primer Adán antes de caer. La injusticia que vio de cómo tal vez alguno maltrataba a otro injustamente y él podría haber hecho así y haberlo destruido al que estaba matando al otro o haberle hablado con autoridad divina, deja de hacer eso, qué sé yo, y a ver, se ponía a separar a uno del otro. Él no tenía, en el contrato hecho en el cielo, entre las cosas que se habían impuesto, es que él no podía hacer uso de sus atributos divinos para defender sus vulnerabilidades humanas, sino que todo lo que hiciera, y si defendía a alguien, tenía que ser si su padre se lo decía, no si a él le nacía el impulso, porque claro que le nacía el impulso. Nosotros dijimos, por ejemplo, yo les puse un ejemplo, cuando murió su padre José, qué ganas no habría tenido de resucitarlo, podía hacerlo perfectamente. Cuando veía a su madre llorando, a sus hermanos sufriendo por la muerte, llevándolo, echando al cajón, él podría haberlo resucitado. Pero no podía hacer eso porque un hombre no puede hacer eso cuando se le muere su papá. Entonces Jesús, como estaba como hombre, no podía hacer eso. A lo más podía decirle a Dios, Señor, ¿qué te parece? ¿Crees tú que? Bueno, si no, no. Pero todavía no había llegado la hora para que emprendiera su ministerio, porque fue antes que emprendiera su ministerio. Por lo tanto, él sabía que su tiempo no había llegado y no podía hacer ni un milagro en beneficio propio. Ni uno. ¿Ya? Recién su primer milagro fue en la fiesta de bodas cuando convirtió el agua en vino, fue cuando ya había sido bautizado, cuando ya había sido probado en el desierto y cuando ya, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, había iniciado su ministerio como público como nuestro representante. ¿Ya? Hay unas citas muy interesantes de eso. Están en Mateo 4, si no me equivoco. Voy a mirar, no se las pienso decir. La vamos a dejar para después. Lo voy a dejar metido. Sí, porque si no la vamos a desviar. Pero es, a ver, no. Sí, hay muchas de esas en Mateo 4, sí. Pero, a ver. Mira, aquí hay una interesante, ¿eh? Esta no la había puesto, pero dice, Cristo pasó de esta escena, estoy leyendo de 4, 1 al 11 del Espíritu de Profecía. Mateo. Cristo pasó de esta escena de gloria, su bautismo, a la escena de la tentación máxima. Fue al desierto y allí lo encontró Satanás. Y este lo tentó en los mismos puntos en que el hombre será tentado. ¿Se fijan? Cuando dice que fue tentado según
en todo según nuestra semejanza, ahí dice que en todos los puntos en que el hombre es tentado. Por eso que yo les decía que las 3 tentaciones del desierto resumían todas las tentaciones del ser humano. Todos los ámbitos de tentación están resumidas en esas 3 tentaciones y la menciona Primera de Juan 2 en su, o Primera de Juan 1, en su epístola. Primera de Juan, les digo al tiro si es 1 o 2. Bueno, a otra no se la voy a decir, ahí vamos a ver. Primera de Juan. A ver, es... esta Biblia no me ubico bien. Sí, es Primera de Juan 1. No, este es 2. 2, versículos 14 al... No, el 15. 15. Bueno, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, esto es fuerte, ¿eh? Sencillamente, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué es lo que entendemos por el mundo? Todas esas cosas que no van a estar en el cielo, hermanos. Así tan simple como eso. En el cielo van a haber boutiques y no van a estar cambiando vestido y esto y este otro y las modas, la cuestión. No. En el cielo van a haber partidos de fútbol. No. En el cielo va a haber festival de viña. No. En el cielo van a haber humoristas. No. Entonces, está diciendo eso. Sencillamente, eso es el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hace diferencia del mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Ya? Porque algunos dicen, no, pero yo no participo de eso, pero me gusta de vez en cuando mirar un poquito. No. Y no hay que amarlo. Cuando usted no ama algo, no quiere. No, no, gracias, no quiero, no me sirvo. Bueno, eso. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, porque entra por los ojos, cuando Cristo mira todo lo que hay en el mundo, todo te lo voy a dar, la carne, la tentación del apetito, y la soberbia de la vida, ¿no es cierto? Pero mira, échate de aquí abajo, ¿acaso no era hijo de Dios? Pero si Dios te tiene que recoger, si eres su hijo, la soberbia de la vida, los desafíos, los retos, el ser importante, todo eso. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Todo eso es del mundo. Si quieren saber lo que es del mundo, eso. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y el mundo pasa. Y su concupiscencia, o sus deseos, dicen otra parte que es lo mismo que concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? Entonces, eso simplemente. Entonces estamos diciendo acá, Jesús, no vino para mostrarnos lo que podía hacer un Dios. Vino para, dice, sino lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios para fortalecer en cada emergencia. ¿Ya? Él quería enseñarnos que cuando tengamos un hambre terrible, podemos ser fortalecidos por medio de las promesas de Dios y echar mano de él, y entonces en esa emergencia Dios nos va a auxiliar, ¿ya? Que cuando nosotros tengamos problemas de relaciones humanas, cuando tengamos problemas para poder hacer la misión, cumplir la misión de Dios o cualquier otro tipo de problemas, Dios nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque dice, por medio de la fe en el poder de Dios. Así nos va a fortalecer. Pero para poder obtener esa fe en el poder de Dios, primero tenemos que tener claro cuáles son las condiciones y qué es lo que Dios nos puede dar y lo que Dios no nos puede dar. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios nos puede dar? Por medio de las promesas de Dios. Y por eso dice, Cristo en un momento dijo, ustedes no tienen su palabra morando en ustedes. O sea, no tenéis su palabra morando en vosotros. Se refería a que las palabras de Dios moraban en él, por eso que él echaba mano de las promesas de Dios. Y nosotros, si queremos echar mano de las promesas de Dios, tenemos que tener su palabra morando en nosotros también. Para eso tenemos que familiarizarnos con la palabra, con las promesas de Dios, conocer lo que de Dios se dice en la Biblia. No un Dios que está en la imaginación, el subconsciente colectivo, un Dios con corazón de abuelita que hace todo lo que nos gusta y nada de lo que nos gusta y que no le importan nuestros fracasos, no le importa que no seamos perfectos. Ese Dios
no existe en la Biblia. Ahora, dice, el hombre debe ser participante de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose. Fíjate, debe. No está simplemente diciendo que el hombre puede ser participante de la naturaleza divina. Él debe ser participante de la naturaleza divina. Es nuestro deber participar de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación. Cuando hablamos de vencer cada tentación que nos acose, estamos hablando de ser perfeccionados. Por si acaso, Glorimar, que la otra vez tú me hiciste una pregunta al respecto y este es un puntito que va con eso. Nosotros debemos vencer cada tentación. Ahora, Dios es el que prepara las buenas obras para que andemos en ellas. Pero cuando nosotros no andamos en ellas, nosotros en vez de esas buenas obras, hacemos las malas obras. ¿Se fijan? Entonces, si hacemos las malas obras, nos alejamos de Dios. Si hacemos las buenas obras, somos fortalecidos y vamos siendo perfeccionados. ¿Quién prepara entonces esta perfección? Dios. Por medio de las obras, por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias distintas en que Él nos va colocando. ¿Ya? Y así, cuando estamos en cada circunstancia, en el fondo, el que está fabricando nuestra perfección es Dios, porque Él es el que escoge las situaciones en las que nos pone. Por eso es que ahora estamos pasando por situaciones de crisis. ¿Quién fabrica esas situaciones de crisis? Es que Satanás, porque Dios no hizo la pandemia. Sí, pero ¿por qué Dios permite? Porque Dios podría prohibirlo. ¿Por qué Dios sujeta los vientos? ¿Por qué los suelta? ¿Dios tiene algo que hacer en todo esto? Por supuesto que sí. Él es el que tiene el plan y Él le va a dar autorización, digamos, a Satanás para hacer solamente lo que está dentro de las reglas del juego y lo que nos puede beneficiar si nosotros, como hijos obedientes, lo tomamos como nuestro. Entonces, la perfección se va creando por un proyecto divino preparado para nosotros, que se pone en acción cada día para que vamos aprendiendo de nosotros y de Dios. Y para que en medio de estas pruebas, al irlas venciendo, nos vayamos asemejando cada vez más a Dios hasta que lleguemos a un punto, como decía la cita de adelante, en que nuestros esfuerzos serán aceptados. Se va a ver que ya nada nos detiene. Que si nos ponen otra más, vamos a pasarla, y si nos ponen otra más, la vamos a pasar también, y si nos ponen otra prueba más, también la vamos a pasar, porque ya se vio que vamos, de acuerdo a la ley de la inercia, no nos vamos a detener. Inercia espiritual. O sea, vamos, ya tomamos movimiento y ya no vamos a parar. Ahora, dice, Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios en la misma forma en que puede guardarlos la humanidad. ¿Se fijan? Ahí está una de las condiciones impuestas como obligatorias. Tú no puedes tener una ventaja para guardar los mandamientos. Tú no puedes decir, voy a hacer un poquito de uso de mi omnipresencia y mi presciencia para ver qué va a pasar si yo hago esto, entonces mejor no lo hago. No, tú tienes que averiguar la voluntad de Dios en su palabra, igual como lo hacen los seres humanos. Y tienes que obedecer la palabra de Dios, igual como lo hacen los seres humanos. Si tú no conoces la voluntad de Dios, tienen que hacer lo mismo que hacen los seres humanos cuando no conocen la voluntad de Dios. Tienen que orar, tienen que estudiar la palabra y tienen que esperar pacientemente una respuesta de Dios. No pueden usar la presciencia para saber. ¿Se fijan? Entonces tú no vas a poder usarla. Esa es una de las condiciones impuestas como obligatorias. Para tu perfeccionamiento espiritual, porque aunque era perfecto, era perfectible, acuérdense. Para tu perfeccionamiento, para tu desarrollo como ser humano, a llegar a la estatura de un hombre perfecto, tú no puedes usar tus atributos divinos. Tienes que, puedes guardar los mandamientos de Dios solamente en la misma forma en que puede guardarlo la humanidad. ¿Ya? Y eso significa no echar mano de ninguna ventaja. No tener el ser igual a Dios como usurpación, o sea, usurpar el poder divino para eso, como cosa que aferrarse. Ahora, el Hijo de Dios, dijimos, la segunda condición, debía ser perfeccionado como hombre. Esto es súper importante también. Y leímos las citas, y esta creo que parece que esta la añadí, si no me equivoco. Revistiendo su divinidad con humanidad, vino a este mundo para estar a la cabeza de la raza humana como el hombre modelo. Si no la había puesto, esta la puse. O sea, él significaba que él tenía que
no podía él llegar y tomar la naturaleza humana y quedar como en un vacío hasta que de repente iba a ser perfecto. No, él tenía que ir pasando por pruebas para irse perfeccionando. El ser perfecto debía ser el resultado de una experiencia perfecta, valga la redundancia, una experiencia acabada en todo, dice tentado en todo. ¿Para qué? Para ser un hombre modelo. Él tenía que alcanzar lo que Adán no alcanzó, la perfección que a Adán le fue ofrecida para estar a la cabeza de la humanidad como un modelo, pero él no. Dice que cuando Adán fue creado, el plan de Dios es que si él era obediente, llegara a ser como los ángeles, pero él no fue obediente. Ahora, y nosotros sí vamos a poder. Dice, se humilló a sí mismo para sufrir con la raza humana, para ser afligido en todas las tribulaciones de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, él, en medio de este camino de perfección, iba a tener pruebas y tenía que pasarlas como humano, para identificarse como nosotros como humanos. ¿Ya? No iba a tener una naturaleza humana atrofiada y una divina tremendamente grande. No, su naturaleza humana debía ser competente al máximo. Un modelo. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado. ¿A qué se refiere con los achaques? Se está refiriendo a las desventuras de nuestra naturaleza física, las desventuras de nuestra situación social, de la pobreza, de tal vez falta de oportunidades de educación u otras, aunque Cristo las tenía, pero las rechazó adrede porque la educación que se daba en ese tiempo más alejaba de Dios que lo que lo acercaba a uno. Y dice que el Salvador llevó sobre sí los achaques. Al hablar de achaques nos queda más claro que esto no tiene que ver con la naturaleza espiritual ni moral. Lo que él llevó son los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, con esas desventajas. ¿Se fijan? Ahí. De Cristo se dice, acuérdense, por ejemplo, aparte del hambre, el cansancio. ¿Se acuerdan cuando se quedó tan dormido en la barca que había tempestad y no despertaba? Lo tuvieron que despertar. Yo no sé cómo sería el cansancio, con qué intensidad trabajaba Cristo que se cansaba hasta ese punto. Entonces, en esos puntos era vulnerable. Lo que Satanás quería hacer era destruirlo y ahogarlo ahí en la tempestad. Pero no podía matar a Dios. Podía matar la parte humana, sí, pero en realidad era una necedad de parte de Satanás tratar de hacer eso. El punto es que los discípulos lo despertaron y él calmó la tempestad. Ahora, de Cristo se dice, y estando en agonía, oraba con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Necesitamos darnos cuenta de la verdad de la virilidad de Cristo. Sí, sí la vimos, esta sí, para apreciar la verdad de las palabras anteriores. No fue un engaño que Cristo tomó, sí mismo la humanidad la tomó, y etcétera, y la comparamos con otra que ya la saqué, cuando decía que supo lo que era ser hombre. Aquí se sabía lo que había en el hombre, que es la real, la bien traducida, etcétera. Nadie tenía que decirle eso. Y esa es la idea, que cuando él llegue al cielo sea un hombre real, perfecto, no un simulacro de perfección humana. Porque su misión en la tierra lo exigía. Entonces esa condición obligatoria era aquí que se le exigía. ¿Qué se le exigía? Que verse, no, aquí me salta. El espíritu fue dado sin medida, no necesitaba identificar eso. El espíritu le fue dado sin medida porque su misión en la tierra lo exigía. Eh, Estuve buscando varias citas porque estaba viendo Pentecostés y tenía la idea como que decía ahí que el Espíritu Santo había dado sin medida, pero no dice eso. Dice que fue dado como nunca había sido dado. Dice que llenó a todos, pero no dice sin medida. Sin medida solamente veo que dice de Cristo que el Espíritu le fue dado sin medida. Pero fue porque su misión en la tierra lo exigía. ¿Ya? Entonces, tenemos también esto de que como Dios tenía que hacer uso de su divinidad, tenía que hacer uso de su divinidad, porque tenía que ser Dios también, no solamente hombre, y tenía que unirnos a su divinidad y tenía que enseñarnos que nosotros también podíamos unirnos a la divinidad de Él para lograr las cosas imposibles. Entonces, eso tenía que hacerlo. Y eso no era una ventaja. La vida de Cristo representa una Biblia perfecta tal como lo puede ser. Él está en la naturaleza humana, tomó nuestras enfermedades, no solo se hizo carne, sino que se hizo a semejanza, otra vez, de carne pecaminosa, no igual. Sus atributos, porque otra vez,
físicamente era pecaminoso, solamente eso. Sus atributos divinos fueron retenidos de aliviar la angustia de su alma o sus dolores corporales. Y esto es un misterio. ¿Cómo? ¿Cómo fueron retenidos? El Padre intervino, la naturaleza divina de Cristo intervino, la naturaleza humana de Cristo retuvo esos atributos, o sea, esa posibilidad de aliviar su angustia. Sabemos que en un punto sí, porque por cuanto le tienta a transformar las piedras en pan, claro, él no podía angustiar, o sea, acabar con la angustia del hambre, conscientemente sabía que no podía hacerlo usando su divinidad, pero tal vez cuando era un bebé no tenía que ser retenido externamente, no lo sabemos. Esto es parte de los misterios de la encarnación que nosotros no están a nuestro alcance descifrar. Nunca lo vamos a poder entender muy bien, nunca, yo creo que ni en el cielo. ¿Ya? Ahora, tendría desventajas respecto del hombre. Acá decía que no podría, lo que decía recién ahí, no podría aliviar la angustia del alma, sus dolores corporales, aunque, dice, acá yo puse esto, una tentación que nosotros no tenemos, ¿ya? Aunque él sabía que podía hacerlo, sabía que podía hacerlo, sabía que podía usar su divinidad, pero esa tentación nosotros no la tenemos, por lo tanto, para él constituía una desventaja, ¿ya? Porque no podía violar las reglas del juego. Y si él usaba para eso, entonces él se acabó la divinidad, se sigue a separar la divinidad de la humanidad y todos estaríamos perdidos. Ahora, la naturaleza humana sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado, la leímos, estaba acostumbrado al poder absoluto, le era difícil mantenerse a nivel de la humanidad, estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza, también la leímos, como hijo de una raza caída tenía que mantener su gloria velada, y dijimos que esta era la más severa disciplina a la que podía someterse el príncipe de la vida, que por eso de repente hasta se le salía sin querer la divinidad fulguraba a través de la humanidad. Y en esa condición mide sus fuerzas con Satanás. Cuarto, tendría responsabilidades que cumplir como Dios. La obra de Cristo, me está fallando esta es una de las fallitas que he tenido en la semana. El mouse no me funciona. Ya, no importa. ¿Cómo se las puedo mostrar? A ver, permiso. Permiso, estoy haciendo un invento a ver si puedo recuperar el mouse para mostrarle usar el puntero. No, a ver ahí. Ya, será. Vamos a hacerlo sin puntero, dijo el picado. Ya. La obra de Cristo era reconciliar a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. ¿Ya? La obra de Cristo era eso. Él tenía que reconciliarnos. ¿Ya? La obra de Cristo a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. Para poder reconciliarnos tenía que hacer uso de su naturaleza divina en algunos aspectos. ¿Ya? Porque tenía que ser un ejemplo para que nosotros nos uniéramos a la naturaleza divina para vencer. Entonces él tenía que unirse a la naturaleza divina para vencer, pero unirse a la naturaleza divina como hombre, igual como lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Y de esa manera también iba a lograr reconciliar al hombre con Dios. Ahora, el Espíritu le fue dado sin medida porque su misión lo exigía, sí, y Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre no dependiera nunca más de sus capacidades humanas sin ayuda. O sea, ahí él mostró cómo era necesaria la ayuda y qué hacía él cuando necesitaba ayuda para que nosotros hagamos lo mismo. Estoy repasando rápido. Declaró esa multitud de personas que podía entregar los tesoros de la eternidad a cualesquiera que él deseara. Ya, aunque, o sea, él quería, cuando actuaba con esa autoridad por ejemplo, la bienaventuranza, de decir quiénes iban a ser bienaventurados, él estaba dando a entender que él podía, como Dios, podía, tenía la prerrogativa de hacer, como nosotros decimos, no hay que hacer discriminación, él sí podía hacer discriminación de personas, porque tenía cómo discernir. Estos merecen esto, estos otros no lo merecen, eso solamente lo puede hacer Dios. Y él ahí tenía que actuar como Dios, al que él deseara, le iba a dar lo que él deseara. ¿Se acuerdan cuando le sacó en cara como
parece que le gustaba el tema de los derechos humanos, a, a, a Pedro, cuando va con Dios ahí y le dice, ¿no es cierto? Pedro, ¿me amas? Y después de que se termina todo ese diálogo, y él queda contento porque se da cuenta después de toda su humillación que Jesús lo había perdonado, y ve que venía siguiéndolo Juan atrás, porque siempre Juan andaba pegadito al lado de Jesús y venía detrásito ahí, escuchando. Entonces él le dice, oye, Señor, ¿y qué de este? Y si yo quiero que él quede hasta el fin, ¿qué a ti? ¿O qué te importa? Sígueme tú. Yo decido si él quiere, yo quiero. Porque le había explicado a Jesús cómo iba a él a morir, que iba a ser llevado como él no quisiera, a donde él no quisiera. Iba a abrir sus brazos y iba a ser llevado a donde no quisiera porque iba a ser crucificado. Entonces le dice, ¿y qué te importa a ti? O sea, yo puedo decidir quién queda y quién no queda. Él en eso estaba haciendo uso de su divinidad porque tenía que mostrarles a Dios, tenía que mostrar el carácter de Dios, tenía que mostrar que Dios puede hacer lo que quiere con quien quiere. Y eso era una de las cosas que Dios quería que él revelara cuando viniera a este mundo. Y de esa manera públicamente describió los atributos de los que habían de compartir las recompensas eternas. Está hablando del sermón de la montaña. De sus labios divinos, escuchen bien, labios divinos emanaron con plena y abundante seguridad las bendiciones que lo señalaban como la fuente de toda bondad y que tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. Estas citas las habíamos leído, pero yo no las había puesto en diapositiva. Se fijan que cuando están escritas y están, no quiere el mouse, ya no importa, sin más. Cuando, ¿cómo lo muestro con el dedo? Ya, cuando uno, a ver, me desconcentré. Ya, no importa, de nuevo. Entonces, estábamos diciendo que de sus labios divinos emanaron con plena y abundante seguridad las bendiciones que lo señalaban como una fuente de toda bondad y que tenía la prerrogativa divina. Por eso que los labios que hablaba, estaba hablando como Dios. Cuando habla divino, estaba hablando en su calidad de Dios, no de hombre. Tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. Estaba ocupado en la misión sagrada que le incumbía. Y en esta parte de la misión era representar a Dios ante los hombres, no al hombre ante Dios, sino que en esta parte de su misión él estaba representando a Dios ante los hombres. Por eso es que estaba actuando como Dios. Entonces estaba ocupada en la misión sagrada que le incumbía y le era peculiar. Y los tesoros de la eternidad estaban a su disposición. Nada le impediría repartirlos. No era una usurpación que actuara como Dios. Ah, por eso le dice la otra cita al comienzo. ¿Se acuerdan? Él no echó mano, no usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aprovechó de ser Dios para lo que tenía que ver con sus ventajas personales. Pero ahora estaba actuando no para una ventaja personal, sino estaba actuando en el cumplimiento de su misión. Entonces, en el cumplimiento de su misión, él podía hacer uso de su naturaleza divina y actuar como Dios. Es más, era su deber actuar como Dios, porque debía reflejar cómo era Dios. Y por lo tanto, en este caso, nada le impedía actuar como Dios. Tenía el deber de hacerlo. Y no era una usurpación, por tanto, que actuara como Dios. No era aprovecharse. Era su deber. No era entonces, dice, una usurpación que actuara como Dios ante esa vasta asamblea. Presentó las riquezas de la gracia del cielo, los tesoros acumulados del Padre eterno. ¿Se fijan cómo estaba hablando de los tesoros del Padre? Estaba hablando de tesoros acumulados para ellos. Estaba haciendo esto en forma desinteresada. Estaba señalándoles el camino a la bendición de Dios. ¿Se fijan? Ahora, miren, dice, presentó ante todos los rasgos de carácter que debe poseer el pueblo peculiar que constituye a la familia real en el reino del cielo. Especificó, mire, presentó, especificó quiénes se convertirían en herederos. Vamos a probar el mouse otra vez. No quiere. Quienes se convertirían en herederos de Dios y coherederos con Él. Proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio. O sea, Él eligió personas. Ay, qué discriminatorio. ¿Cómo? ¿Y por qué si no tienen todos los mismos derechos? Jamás han tenido todos los mismos derechos delante de Dios. Jamás. En lo único que tenemos los mismos derechos es en aferrarnos de las promesas de Dios. En eso.
Las promesas de Dios son para todos, y están implícitas en las mismas promesas las condiciones. Y en eso sí que tenemos todos los mismos derechos. Pero Dios tiene el derecho de elegir a quien quiera para lo que Él quiera. Si quiere elige a 12, si quiere elige a 20, si quiere elige a 3. Los discípulos también tenían ese problema con los derechos humanos. Cuando Él subió al monte y eligió a 3 para que lo acompañaran, ahí quedaron los otros murmurando. ¿Y por qué a esos? ¿Y por qué no a nosotros? Dijimos la vez pasada, en el cielo habían ángeles con distintos rangos. Porque piensan algunos que este problema de discriminación y de clase es solamente de la tierra. No. En la tierra se transformaba en un problema debido a nuestros deseos pecaminosos, debido a nuestra rivalidad, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a esas cosas. Pero cuando no hay egoísmo, cuando no hay orgullo, no es ni un problema estar en una posición distinta de otro. Y en el cielo hay distintos rangos y no hay ni un problema, hay armonía perfecta. Porque todos reconocen que Dios es soberano para elegir a quien quiera para lo que Él quiera. Y Él proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio. Y no por eso se siente nadie en desventaja. Cada uno está feliz con la tarea que le tocó y con el plan, el proyecto de Dios para sí. ¿Ya? Perdón, me fui aquí. Como decía, le asignó su lugar en su servicio como unidos con Él mismo. Ahora dice, habló con la dignidad de aquel que tiene autoridad ilimitada, como quien tenía todas las riquezas celestiales para entregarlas a los que lo recibieran como su Salvador. ¿Ya? O sea, aquí está pleno, o sea, tengo todo lo que tú puedas necesitar. Las riquezas celestiales, no las riquezas terrenales. Celestiales son las riquezas que tienen que ver con lo espiritual, incluyendo también lo físico, pero allá en el cielo. Todo eso está en mi mano, decía Cristo, y se lo puedo dar al que me reciba como Salvador. Esa es la única condición. Y a cada uno de acuerdo a su proyecto, a su plan de vida que el Padre les dio. Ahora en la Biblia se nos habla de que podemos añadir una virtud tras otra y que Dios a algunos le ha dado menos dones y después, si los usa bien, les puede dar más dones. Se fijan en la parábola de los talentos, por ejemplo. Aunque ese es como para después, ¿no es cierto? Según cómo usamos las cosas que tenemos en este mundo. Pero rige el mismo principio. Si ustedes obran fielmente con los dones que Dios les da, con los talentos que le da, Dios le va a añadir otros talentos más. ¿Se fijan? Así que aquí no hay una cosa de que, no, lo tuyo es eso, no, y confórmate con eso. No. Podemos seguir igual teniendo más y más y más y más dentro del proyecto de vida que tiene Dios para nosotros. Pero no podemos ser codiciosos de lo que tiene el del lado, que es el problema que tuvo Satanás. Cuando lo tenía todo, quería ser como Jesús. No, es que yo creo, ¿por qué él puede entrar a la reunión y yo no puedo? Eso quiero hacer. Porque, ¿qué es lo que están hablando ahí? Porque yo no puedo saber. Ese espíritu es el correcto. ¿Se fijan? Ahora, acá, hubo ocasiones cuando Cristo habló con una autoridad que hacía que sus palabras penetraran con fuerza irresistible, con un sentimiento abrumador de la grandeza del que hablaba. Y los instrumentos humanos se redujeron a la nada en comparación con aquel que estaba ante ellos. ¿Ya? Aquí habla de la autoridad. Estoy sin puntera porque estoy sin mouse. Así que, pero a ver, ahora, prendemos la lucecita. No, tampoco. No hay caso. No funciona. Hermana, ¿Sí? porque está en el notebook, ¿por qué no intenta con el mousepad o lo tiene malo también? Ahora funcionó. ¿Ah? Dime. Ah, ¿ya funcionó? Funcionó recién. Sí, desde hace Ya. mucho tiempo tengo problemas para hacer los puertos. De repente se bloquean y de repente andan, no sé por qué. Un problema que tengo aquí. Ahora sí que empezó a andar, pero lo tuve harto rato sin dispositivo y después lo tuve harto rato apagado el mouse, pero con el dispositivo puesto. Y ahora, después de un rato, empezó a andar. Ahora, hubo ocasiones cuando Cristo habló con una autoridad que hacía que sus palabras penetraran con fuerza irresistible, con un sentimiento abrumador de la grandeza del que hablaba. Y los instrumentos, o sea, ellos se daban cuenta porque Cristo quería que se dieran cuenta de su grandeza. Y los instrumentos humanos se redujeron a la nada en comparación con aquel que estaba ante ellos. ¿Se acuerdan que les hablé de cuando entró con el azote de cuerda y que huyeron hasta los sacerdotes y que después yo decía, ¿por qué fuimos tan cobardes? Nunca más nos va a hacer algo así. Y la segunda vez que entró en el templo hizo exactamente lo mismo y ellos salieron arrancando exactamente igual. Ahora, ¿por qué? Porque era abrumadora su grandeza. Cuando él permitía que se revelara.
fueron profundamente conmovidos, quedaron convencidos de que estaba repitiendo la orden proveniente de la gloria más excelsa. Mire, aquí se acuerdan que yo les hablé de, cuando habla de la orden, hay algunos que se ponen a ordenar cosas, se ponen a declarar estas cosas. Es una irreverencia, pero, ¿saben? Eso a ver, es querer usurpar el lugar de Dios. Es terrible, hacerse uno Dios, porque meterse en el terreno que solamente le compete a Dios, dar órdenes. Yo estuve en un grupo X, por ahí, bueno, era administrador ese grupo, y pusieron, una de las administradoras, y pusieron a una persona, no es el grupo que tengo ahora, por si acaso, y pusieron a una persona ahí, fulano de tal, que empezó a hacer unas cosas extrañas, porque empezaba a bendecir a todas las personas, y le decía, yo te deseo esto y este otro para que tengas esto. Dios te va a dar aquí y allá y esto y este otro, bendita, tu pena se va a transformar en esto y vas a llegar. Y yo, ¿y qué está haciendo este? Y sabe que era como que nadie se daba bien cuenta, pero todo le sonaba raro. Entonces yo le dije ahí, y le dije a él ahí, delante de todos, le puse y le escribí, que se estaba atribuyendo cosas que solamente le correspondían a Dios. Solamente Dios puede predecir el futuro o bendecir y decir qué nos va a pasar. Pero los que decretan y declaran, ni siquiera le han consultado a Dios si es que es su voluntad. Ahora, pero él sí, Cristo tenía, entonces algunos se confunden y ven y quieren ser como Cristo y quieren imitar su parte divina. No, nosotros podemos imitar su parte humana, no su parte divina. ¿Ya? Y cuando los discípulos sanaban o hacían milagros, los hacían en nombre de Cristo, no en su propio nombre. Y siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo. Por eso que cuando ellos quisieron ir a una ciudad, el Espíritu Santo les prohibió, y está en el libro de Hechos, y le prohibió el Espíritu Santo que pasaran para allá y los mandó para otro lugar. Ellos sintieron el impulso de ir para allá, allá tenemos que ir a la palabra de Dios. No, el Espíritu Santo dijo, no van a ir para allá, van a ir para este otro lugar. ¿Se acuerdan? Ese incidente del libro de Hechos, no me acuerdo los detalles. Pero eso nos da a entender que los discípulos tenían que obedecer órdenes, dadas por el Espíritu Santo, dadas por Dios. Pero en el caso de Cristo no obedecía ninguna orden. Él daba las órdenes, provenientes y la gente se sentía que esa orden provenía de la gloria más excelsa. Cada palabra que Cristo pronunció les pareció a los oyentes como la vida de Dios. Estaba demostrando que era la luz del mundo y la autoridad de la iglesia. Nosotros no somos la autoridad de la iglesia. Nosotros somos luces que reflejan la luz. No somos luces propias. No nace la luz en nosotros en forma natural. Reflejamos la luz que Dios pone en nosotros. Pero no era así en el caso de Cristo. Él tenía luz propia. Dice que demandaba tener preeminencia sobre todos ellos. Y así lo sentían ellos, porque Dios quería y Cristo quería que así lo sintieran. El Redentor del mundo era igual con Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no había existido separado del Padre. O sea, era igual con Dios. Con el hombre era semejante. Y fíjense que notable, porque el Espíritu decía, en ninguna parte dice que era igual a los hombres, dice siempre que era semejante, pero no tiene ni un problema en decir que era igual con Dios. Y dice así, el Redentor del mundo era igual con Dios, su naturaleza divina era la misma. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios lo dice a mí, igual, en Hebreos 1, en el principio, bueno, así está en San Juan 1, pero cuando dice que era la imagen misma de su sustancia, está hablando de él, era igual. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no había existido separado del Padre. La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya. ¿Se fijan? De nuevo. Declaró entonces que no había existido separado del Padre. La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros, las dos cosas. El sermón de la montaña, con la cual hablaba, los milagros que hacía, aunque los discípulos hicieron lo mismo y mayores obras, que estas haréis, dijo Jesús, hizo mayores obras, hicieron mayores obras, pero aún que hicieron mayores obras que Jesús, porque así Jesús dijo que lo harían, las obras que Jesús hacía eran de él mismo y las hizo en la medida que él consideraba prudente y necesario hacerlas. Y después sus discípulos las hicieron como él les dijo que las hicieran y no tuvo ni un complejo en decir que iban a hacer mayores obras, porque él lo decretaba así. Y ahí sí que él podía decretar, porque era Dios. ¿Se fijan? Dice, y sin embargo nos asegura que él y el Padre son uno. O sea, a pesar de que
La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya, sin embargo nos asegura que él y el Padre son uno. ¿Y cómo? Bueno, entonces, pero obraba el Padre, obraba Cristo. Ah, misterio, otra vez. Está el misterio de la divinidad. Uy, no nos queda nada de tiempo. Jesús ejerció como legislador la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones estaban respaldadas por la soberanía del trono eterno. Como legislador, ¿ya? Como legislador, ejerció como legislador la autoridad de Dios, ¿ya? Entonces, él era el que dictaba las reglas. Sus órdenes y sus decisiones estaban respaldadas por la soberanía del trono eterno. O sea, tenían el respaldo de Dios porque él, como Dios, estaba en armonía con Dios su Padre, o su Padre Dios. La gloria del Padre se revelaba en el Hijo. Cristo manifestó el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente dentro de su luz circundante que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Claro, porque él era Dios también. Era Dios. Y su Padre también era Dios. Así que su voz, si alguien quería saber cómo era el Padre, que escuchara la voz de él, porque los dos eran igual, eran uno. Estaban unidos en propósito, en todo, y más encima, hasta físicamente también, porque era la misma imagen de su sustancia. Y su voz era como la voz de Dios. Yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí, porque quedan 5 minutos, y quiero que dejemos lugar para las preguntas. ¿Ya? Tuvimos unas preguntas muy buenas en la clase anterior. Yo quisiera consultarles ahora, si tienen alguna pregunta para que podamos responderla ahora, alguna inquietud o algún aporte que ustedes quisieran hacer. Este es el momento. Entonces aprieten su micrófono ahí y pueden hablar. ¿Alguna cosita? Acuérdense que le dije que anotaran. Cuando tuvieran por ahí algunas ideas, en la semana incluso, en algún momento, fueran anotando las dudas, las preguntas, las ideas que les surgen, para que las pudieran traer y aquí las podamos ver. Y nos enriquecemos todo, porque la clase anterior estuvo muy buena porque hubo muy buenas preguntas. Y eso nos enriquece verdaderamente a todos. ¿Tiene alguna pregunta que hacer? O si no, dejamos hasta aquí nomás. Hola hermana Yolín. Hola, Yo, ¿Leo? yo tenía una especie, sí, yo soy Leo. Ya. Tenía una especie de, no sé si pregunta o igual tenía algo de duda con respecto a cuando en la crucifixión de Jesús, Ya. si bien es cierto, él dice que, o sea, se dice que por la muerte de él vamos a ser salvos, pero él proveyó, a ver cómo explicarlo, a ver, cómo decirlo, no tengo la palabra en este minuto. Si bien es cierto, él por su crucifixión, su muerte, fuimos salvos, pero no es que todo el mundo se va a salvar, porque solamente él proveyó como la circunstancia para que uno vaya a buscarlo y recibir ese perdón, po. No sé si me explico bien. Sí, sí. A ver, sí, ya sé para dónde va. Es ¿Mm? muy interesante esa parte. Miren, ya no sé dónde está esa cita. Estoy buscando una cita que me recordó lo que tú me decías. Pero dice que Cristo hasta pagó para poder rescatar de sus pecados a Caifás. Pagó los pecados de Caifás Claro, en su sufrimiento en la cruz. Y Caifás no lo recibió, no recibió el perdón, no recibió la expiación y está perdido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Lo que tuvo que hacer en la cruz fue pagar por toda la humanidad, los pecados de todos los perdidos, que son todos los seres humanos, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, o sea, claro. la humanidad, sin Toda el la sacrificio de generación. Cristo. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Me está diciendo algo? Sí, no, sí lo estoy escuchando. Ya. La humanidad, sin el sacrificio de Cristo, estaba perdida. Entonces, estaba operándose el plan de salvación anticipadamente hasta que Cristo no cumpliera con su parte. Pero cuando Cristo cumple con su parte en la cruz, a él le toca, por eso que dice que tuvo que echar mano de su naturaleza divina para contener más sufrimiento, porque tenía que sufrir, porque si no se habría muerto instantáneamente, porque eran muchos los pecados. Entonces tenía que sufrir por toda la humanidad, ¿se acuerdan? Porque tenía que sufrir el castigo de todos. Hoy día encontré unas citas más buenas de eso, pero ya no las puse, ya, no importa.
después la vamos a poner. Compara los sufrimientos del diluvio, compara los sufrimientos de Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidos con los sufrimientos de Cristo en la cruz y dice que no son ni semejantes. Que lo que Cristo sufrió en la cruz fue mucho más fuerte el dolor, digamos, que tuvo que sufrir que lo que sufrieron ellos. Así fue tremendo. Por eso que un ser humano no divino no habría podido alcanzar a expiar a todos, si hubiese sido posible que un ser humano expiara a alguien, pero era imposible porque somos pecadores. Pero Cristo tenía que tener su naturaleza divina y humana juntas, porque su naturaleza divina le proporcionaba el poder aguantar más. No significaba aplacar el sufrimiento, ojo con eso, no significaba que iba a sufrir menos, sino que iba a sufrir sin morir, iba a tener la capacidad de sufrir mucho sin morir, porque tenía que sufrir todo lo que había que sufrir por todos, y es una cuestión pero abismante. Voy a ver si se las tengo para la próxima clase esa cita. Dije yo, no, si ya vimos sobre eso, y no la quise poner, y ahora me hace falta. Si no me equivoco, a ver, no, después la voy a ver. Y eso decía, estaba muy interesante. Pero él pagó por todos, pero no significa que todos se van a salvar. ¿Ya? O sea, dejó hecha provisión. Por eso en la parábola, por ejemplo, de la fiesta de bodas, son todos invitados, ¿se fijan? Salen a invitar a esto y este otro, pero rechazan la invitación. Uno dice, no, porque yo estoy recién casado y no voy a ir. No, porque me compré un arado nuevo y lo voy a probar. No, porque... Y entonces, después el padre dice, no, ahora, como ellos rechazaron la invitación para la fiesta de mi hijo, vayan por los vallados y a todos, a los cojos, a los mancos, a todos, invítenlo porque mi fiesta tiene que estar llena de convidados. Y salieron a buscar a todos los que no habían sido invitados y al final todos se llenó la boda. Pero entró uno que no andaba con vestido de boda y ahí se lo echaron para afuera. El padre lo echó para afuera. Entonces, la invitación es para todos, dignos e indignos, aunque no hay nadie digno, pero por lo menos algunos que no son los parias de la sociedad son tan igualmente invitados como los otros que son parias de la sociedad, que alguien no quiere nada con ellos, que le pide a Dios que los castigue y ojalá los mate, pero igual Dios hizo provisión por ellos, se hizo provisión por Caifás, ¿fijan? ¿Hay alguna otra consulta? No sé si quedó claro con eso o algo más quieres consultar, Leo. Hola, hermana, Sí, buenas tardes, perdón. feliz sábado. Ya. Hola, Nelia. Yo quería hacer una consulta. Bueno, había escuchado a algún hermano decir, por ejemplo, si un niño al nacer nace con pecado o no, porque según él decía que un niño recién nacido no nacía con pecado, sino hasta que tenga el conocimiento de cuál es el bien, el mal, por decir, no sé, pues a los 3 años o 2 años, qué sé yo. Sí. Quisiera que me explicara, hermana. Bueno, Sí, gracias. hay una cita aquí en Patriarca y Grosera sobre eso. Sí, a ver, si la encontramos, si es que la encontramos. Bueno, básicamente, a ver, aquí lo... No, está más recta. Ay, no. Ya, aquí está. Patriarca y Profeta, página 313. Miren lo que dice acá. ¿Qué castigo? La maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. ¿Ya? Esto está diciendo básicamente, ¿no es cierto?, que los hijos no son castigados por la culpa de los padres,
pero los niños que nacen en este mundo, nacen dañados por el pecado hereditario. Y eso, si no hubiera habido oferta de expiación, nada que tenga una mácula de pecado puede entrar al cielo, no tendrían esperanza. La esperanza la tienen porque había un pacto eterno hecho para redimir al hombre. Por lo tanto, esos niños, por gracia, son recibidos por Dios, pero no son considerados pecadores como el que es su padre, ¿no es cierto? Ya su progenitor, si peca, es distinto porque lo está haciendo a sabiendas. ¿Se fijan? Él solamente trae los pecados en sus genes, por decirlo, las tendencias, digamos, al pecado, en sus genes. Viene pervertido como resultado del pecado. Pero no es que venga con una falta en sí, ¿ya? Porque lo que dice la palabra de Dios es que el pecado es transgresión de la ley. Entonces el niño no ha transgredido ni una ley. Está recién llegando a este mundo, no ha transgredido ninguna ley. Así que no puede ser culpado por alguna ley que transgredió a otro. ¿Se fijan? Pero tampoco tendría derecho si no fuera porque Cristo hizo un pacto eterno y por los méritos de Cristo ese niño es visto inocente, como realmente de hecho lo es. Pero no sería apto para la vida eterna, a no ser que Cristo tuviera que transformarlo y crearlo de nuevo, pero Cristo no tendría, entre comillas, derecho para hacer eso si el niño trajera esos pecados y Cristo no hubiera ofrecido una redención, ¿ya? Porque viene con defecto. Y nada que venga con defecto puede entrar en el cielo. En el cielo, la esposa de Cristo, que es la iglesia, no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y los seres humanos que nacen en este mundo, nacen destituidos de la gloria de Dios. Hay otra cita que está en Romanos 5 del Espíritu de Profecía, que también toca ese punto. Se lo voy a leer. Y dice así. Ya, es una cita sobre eso. Romanos 5, 12 al 19, el párrafo 3. El segundo Adán, dice, era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas, estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. Y el siguiente párrafo, el 4, viene siendo, dice, los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. ¿Se fijan? Entonces, un niño recibe culpa y sentencia de muerte. ¿Ya? Y dice, pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde, mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. ¿Ya? Pero lo que me llama la atención de la cita es que nosotros estamos emparentados con el primer Adán y por lo tanto no recibimos de él sino culpa y sentencia de muerte. Entonces los hijos reciben culpa y sentencia de muerte de sus padres, porque si así no fuera, los niños al nacer, ¿no es cierto?, tendrían todo el poder de Dios, tendrían todas las cosas que Cristo tenía porque no, son sin pecado, pero es que no son sin pecado. Tienen el pecado que es cosa que vienen con el software listo para pecar, o sea, basta que usted tenga una ampolleta totalmente correcta y la tenga enchufada, basta que prenda el interruptor para que se encienda la luz. El interruptor es como la vida cuando el nacimiento del niño. Nace el niño, basta que nazca para que toda esa ampolleta empiece a funcionar, para que todo ese pecado que trae empiece a funcionar. Y es automático. Bastaría que el niño nazca para que empiece a dar fruto el pecado. Sus llantos iracundos de repente, no querer comer, sus mal genios, cosas que tienen los niños porque nacen así. Eso no va con el cielo, ¿te fijas? Así que es un tema medio difícil ahí.
pero sí que ellos no podrían, al tener defectos, heredar el cielo si no fuera porque Dios hizo provisión. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No sé si queda claro ahí. ¿Alguien más quiere consultar algo? Eso es que lo que cuando muere ¿Está claro esa parte? sí, está clarito ese lado. Pero es cuando Muy eh, bien. Se habla en la Biblia, o sea, en el evento de los últimos días estaba pensando, hay citas que hablan de niños que Dios va a hacer diferencia entre niño y niño. Si ustedes quieren ver sobre eso, estudien la historia de Jeroboam. Y en Primera de Reyes 14, Jeroboam tiene un hijo que se enferma gravemente y la esposa de ese rey lleva a ese niño, rey de Israel, lo lleva para presentárselo, para ver qué le iba a decir el profeta Samuel, pero va disfrazada para que no sepan que es la mujer de Jeroboam. Y cuando llega le dice, entra mujer de Jeroboam, porque ya Dios le había advertido que venía la esposa de Jeroboam. Entonces, a ver, estoy confundiendo con la de Saúl. Uy, ya, bueno, no importa. La cuestión es que ese niño se le da la profecía de que era el único que de la casa de Jeroboam no iba a morir de una muerte así trágica y ya, porque toda su descendencia iban a morir, toda la descendencia. Era una maldición que Dios le dio a Jeroboam por sus pecados para que todos sus hijos iban a morir. Pero dice, excepto este hijo, iban a no solo a morir, no iban a ser ni enterrados, pero este sí será enterrado, dice, porque se halló alguna cosa buena en él. Entonces uno dice, pero era un bebé solamente, ¿qué le halló de bueno Dios? Mire, a ver, le digo exactamente para que lo puedan corroborar, está en Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Mira, dice versículos 12 y 13. Y tú levántate, vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Ah, el niño estaba grave, enfermo. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque solo él de los de Jeroboam entrará en sepultura, porque algo bueno se ha hallado en él delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. ¿Ve? Entonces, todos los demás no iban a ser enterrados. ¿Ya? Decía incluso que como barrió el estiércol hasta que se acabara toda la generación de Jeroboam. Entonces uno dice, Dios hizo diferencia entre niño y niño. Y dice una cita que en el cielo, hermana Juay Visión, algunos niños, dice, primero ya ve el canto arrobado de las madres que reciben a sus hijos en sus brazos que la muerte les arrebató. Pero ven a unos niños que están sin madre. Y obviamente sin padre, porque dice que los ángeles los toman, no es sus padres, sino los ángeles, y los llevan al árbol de la vida. Y dice que hay unos niños sin madre allí. O sea, Dios vio el corazón de esos niños y el sacrificio de Cristo con toda seguridad fue válido para ellos, para las cosas que traían por herencia, transformó sus cuerpos, les dio un cuerpo incorruptible, y esos niños que no alcanzaron a pecar, o quizá algunos sí, pero eran muy chiquititos, pero tenían algo que Dios vio bueno, no sé, esos van a estar en el cielo, aun cuando sus padres no se van a salvar. Aun cuando sus padres no se van a salvar. Entonces Dios hace diferencia entre niño y niño. Y eso es algo bien misterioso como Dios lo hace. ¿Se fijan? Pero Dios no se puso a prueba con los adultos para que conociéramos cómo trabajaba. Pero con los niños Él decide. Y un misterio que Él solamente lo va a decir. ¿Alguna otra Hola, consulta? sí. Hola, Yaquita, ¿cómo estás? Feliz A ver, sábado. ¿alguien está hablando? Sí, ¿me escuchas? Apenas se escucha, apenas se escucha. Acércate bien al micrófono. ¿Me escuchas? Algo, a ver, ¿ya? Arréglame el ¿Viviana? micrófono. No. Ellen, ¿Ah? véamelo, pues, ayúdame. A ver, Porque no sé si a lo mejor le bajé el volumen al celular. ¿No? A ver, háblame fuerte. A ver. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahí te escucho. Ah, Yaquita, Ellen, sí, ¿cómo estás? ¿ya? Feliz sábado. Mira, quiero saber si estoy entendiendo bien o no. Hablando del sacrificio del Señor, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros para ser salvos, que era el tema, un poco el tema. Háblame bien fuerte porque te escucho pedacitos. No me... Nosotros para ser salvos, ¿qué dijiste? ¿Me Hablando del escuchas? sacrificio del Señor. Nosotros para Sí. ser salvos, ¿qué dijiste? Y
Y nosotros para ser salvos, ¿cierto? Viendo nuestra condición, el Dios dejó hecha provisión, ¿cierto? Él hizo su parte. Pero para que nosotros seamos salvos, nosotros también debemos hacer nuestra parte, ¿cierto? Aceptando, por supuesto, el sacrificio del Señor. Eh, y está en nosotros también dejar, para ser salvo, dejar las cosas del mundo. Y algo bien importante, nosotros pasamos por pruebas, por muchas pruebas parecidas humanamente, las que tuvo el Señor, para ser perfeccionados en la obediencia. ¿Es así? Sí, ¿Se entiende? sí, sí. ¿Sí? Quería saber si estaba entendiendo bien. Sí, correcto. Ya, Está ya. correcto. Está Gracias. correcto. Eso era. No sé si los demás escucharon a Ellen, porque yo tuve que hacer máximo esfuerzo, porque no sé si es un problema que hay con el audio ahí, Miguel, no sé. O No, es se mi escuchaba súper celular bien. o es el celular de Ellen, no sé. Claro, porque muchos pueden pensar que, claro, el Señor con su sacrificio, nosotros ya somos salvos, pero no es así. No es así. No es así. Entonces, eso quería que a lo mejor se aclarara un poquito más porque hay mucha confusión con respecto a eso. Que el Señor con su sacrificio estamos todos listos, todos somos salvos, pero no es así, porque pasa por aceptar a Dios, pasa por aceptar su sacrificio, siguiéndolo, amándolo, ¿cierto? Sujetándonos a Él, ser obedientes, dejar las cosas del mundo como tú tratabas hoy día, el tema. ¿Cómo? ¿Lo último que dijiste? ¿Por ser obediente y después? ¿Qué dijiste después de por ser obediente? Pasa por ser obediente y no sé qué. Hola, ¿se escucha? Dijo ser obediente y dejar las cosas del mundo. Ya, sí, a ti también te escucho despacito. No sé qué problema será. Me voy a meter el celular entre la otra. Y dejar las cosas. Mira, a ver, pero me escuchan bien a mí, supongo, ¿no? Sí, se escucha bien. Ya, sí, entonces es otro problema. Se me estaba buscando la cita de hebreo y se me fue me desconcentré. Bueno, el punto es que, Hebreos 11, Hebreos 11 dice que el justo por la fe vivirá. A ver, espérese. Dice, ¿dónde que está? A ver, primero, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, para tener fe hay que tener una experiencia con el Señor. Pero estaba buscando el otro texto, parece que no está acá, el donde dice que, y si retrocediere, no agradará a mi alma, no debe estar aquí. ¿Se acuerdan de ese texto? Si alguno se acuerda dónde está, le agradecemos. Entonces, quiere decir que hay una posibilidad de retroceder y de desagradar a Dios. Y si retrocediere, dice, desagradará a mi alma, así dice. Hablando Dios de los que emprendieron el camino de salvación y después se volvieron atrás. Y todavía mejor que eso, en Ezequiel 18 habla de los que hicieron cosas buenas toda la vida y después al final retrocedieron e hicieron cosas malas. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Se pierden. Y los contrasta con otros que hicieron cosas, buenas y al final retrocedieron, hicieron cosas malas, se pierden. Y los otros hicieron toda la vida cosas malas y al final se arrepintieron y se salvan. Habla de eso en Ezequiel. A ver, se los digo enseguida. Mire, Ezequiel 18 dice, lo habíamos leído una vez incluso, dice, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere iniquidad, él morirá por ello, por su iniquidad que hizo morirá. Y cuando el impío se apartara de su impiedad que hizo e hiciere juicio y justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que en el fondo se requiere una vida de pe a pa, de principio a fin, de obediencia, que no sirve. Dice,
el versículo 24, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, la Biblia es clara. Nadie tiene asegurada la salvación. Y el mismo Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Y en otra parte dice también, por si es que también de algún modo alcanzar, ¿cómo dice? La salvación. O sea, Pablo no da por sentado que está salvo, aunque está siendo profeta de Dios, ha tenido visiones del cielo, todo lo demás, pero él no da por sentado que está salvo. Y él por eso dice, el que persevere, dice, hasta el fin será salvo, dice la palabra del Señor. Entonces, hay que perseverar. Y si no se persevera, uno sencillamente se puede perder. Aquí no hay una teología tal como la que dice una vez salvo, siempre salvo. Que algunos dicen, tú te entregaste a Jesús, ya Jesús te salvó. Y eso va tomado de la mano con la predestinación. Que de paso Lutero tenía esa cosa equivocada. Lutero tenía muchos errores. Es cierto que él descubrió que hay que vivir por fe y eso fue su gran aporte y el hermano Joy lo destaca. Pero eso no es todo lo que él tenía cosas muy erradas como esa, que creía la predestinación y por ende creía que las personas que nacieron para ser salvas van a ser salvas, no importa lo que hagan. Y los que nacieron para perderse se van a perder, como sea, no importa lo que hagan. Eso no es justo y eso es un engaño del diablo. Porque al final uno dice, bueno, si total me voy a perder igual, por lo mejor, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y el otro dice, bueno, y total si me voy a salvar, igual, mejor, igual nomás, entonces no importa lo que haga, entonces ¿para qué me esfuerzo? Al final, ¿qué anula? El esfuerzo humano, que justamente es lo que dice ahí que Dios va a considerar. Porque ahí se ve la sinceridad de propósito. Se ve, en el esfuerzo se ve, si realmente hay compromiso, si realmente el amor es fuerte, en el esfuerzo se ve. Porque el que dice, ay, contigo pan y cebolla, y llega la hora en que no hay pan y se fue, entonces no era verdad el amor. ¿Se fijan? Entonces así es con Dios también. Espero que haya quedado claro eso y no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas entonces? Ya, si es así, entonces vamos a orar, porque se nos fue harto la hora, estamos igual que la otra vez. Vamos a orar y vamos a terminar la clase de hoy. Inclinemos el rostro para orar entonces. Nuestro amante Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos visitas, porque tú no solo nos visitas, sino que dejaste algo seguro para nosotros, para poner firmemente nuestros pies durante lo que es todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Gracias porque estás preparando mansiones para nosotros, porque tienes planes para nosotros y tienes un proyecto de vida para cada uno. No queremos que tome otro nuestra corona, ni que nuestra mansión sea dejada de lado, sino que podamos habitarla y que podamos vivir contigo por la eternidad. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes en nuestro peregrinaje, que cumplas tu promesa de estar todos los días con nosotros. Sabemos que tú las cumples, pero nos hace bien recordarlas y pedirlas, Señor. Y pedirte que nos ayudes para conocerte mejor, cada día mejor. Y que eso sirva para que vivamos más unidos a ti y para que podamos todavía cobrar más promesas tuyas que nos ayuden a crecer más todavía en ti. Rogamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, tu bendición, no solo para esta semana, sino para las cosas que vienen, que no conocemos, para el plan que tienes en la vida de cada uno, que nunca la fe nos deje porque sabemos que es un don tuyo. Y pedimos ese don, Señor, que no falte nunca. Así como oraste por Pedro, te pedimos que también pidas por nosotros esa fe que no falte. Rogamos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Les deseo a todos una linda semana, que Dios nos bendiga a todos, que podamos disfrutar de los dones del Señor.